El reloj en la pared de la cocina marcaba las 8 de la mañana. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, mientras la luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, creando patrones de luz en el suelo. La vida de Pedro era tranquila, al menos en apariencia. A sus 42 años era un hombre exitoso en su carrera como ingeniero civil. Tenía una esposa, Julia, con quien compartía una década de matrimonio, y una hija de 7 años, Clara, quien era el centro de su mundo. Clara era la esencia de la inocencia. Tenía una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar y una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Era de esas niñas que hacían preguntas profundas, como por qué brillaban las estrellas o qué pasaba con las flores en invierno. A Pedro le encantaba responder a esas preguntas, incluso cuando no estaba seguro de todas las respuestas. Solía observarla jugar en el patio con su muñeca favorita, corriendo entre los árboles y riendo como si el mundo fuera un lugar hecho solo para momentos de alegría. Pero la felicidad perfecta rara vez permanece intacta. Hace aproximadamente un año, Clara empezó a mostrar señales de que algo andaba mal. Al principio, solo eran fiebres frecuentes y un cansancio inusual, algo que los médicos diagnosticaron como infecciones pasajeras. Pero los síntomas empeoraron, y Pedro y Julia recibieron la noticia que ningún padre quiere escuchar. Clara tenía una enfermedad rara e incurable. Desde ese momento, la vida de Pedro se puso de cabeza. Los meses siguientes estuvieron llenos de idas y venidas al hospital. Clara, que antes era vibrante y llena de energía, ahora pasaba sus días en una cama, luchando contra el dolor. Pedro se sentía impotente. Deseaba, con desesperación, poder cambiar de lugar con su hija, darle más tiempo para vivir, crecer y soñar. Pero poco a poco, la cruel realidad de la enfermedad de Clara se fue imponiendo, y con cada nuevo diagnóstico, la esperanza se desvanecía. Julia también sufría profundamente, pero su dolor se manifestaba de manera diferente. Se dedicaba al cuidado de Clara con una intensidad que a menudo dejaba a Pedro fuera. Él trataba de ser fuerte por ambas, pero su propio dolor y frustración empezaban a aflorar, incluso cuando intentaba esconderlos detrás de una sonrisa frágil. La última noche de Clara fue silenciosa. Pedro estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano frágil mientras ella dormía. La habitación del hospital estaba iluminada por una luz tenue y el sonido monótono de las máquinas era el único ruido. Miró el rostro de Clara, tan sereno, y se permitió imaginar que, de alguna manera, todo estaría bien. Pero en el fondo, sabía que el final estaba cerca. Cuando Clara dio su último suspiro, Pedro sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, ya no tenía sentido. Lloró en silencio, con el corazón destrozado, incapaz de aceptar que su pequeña se había ido para siempre. Los días posteriores a la muerte de Clara pasaron como un borrón para Pedro. Se despertaba y se iba a dormir sin distinguir entre la mañana y la noche. El luto envolvía su hogar como una niebla densa, ahogando cualquier rastro de alegría. Julia, su esposa, estaba igualmente devastada, pero su duelo tomaba un rumbo diferente. Al principio, Pedro intentaba hablar con Julia sobre el dolor que sentía, pero ella parecía estar atrapada en su propia burbuja de sufrimiento. En lugar de apoyarse el uno en el otro, ambos comenzaron a distanciarse. Julia se sumergía en las tareas del hogar, limpiando la casa una y otra vez, organizando las cosas de Clara, como si mantener todo impecable fuera una forma de controlar la tragedia que los envolvía. Pedro, por su parte, se aislaba. Pasaba horas en el cuarto que había sido de Clara, sintiendo el olor de su ropa, sosteniendo los juguetes que ella adoraba. Ahí se sentía cercano a su hija, como si aún existiera una conexión por más frágil que fuera. Las semanas pasaban lentamente y el matrimonio de Pedro empezó a desmoronarse en silencio. La ausencia de Clara parecía dejar un vacío enorme entre él y Julia, un abismo que crecía cada día. Las pocas conversaciones que tenían eran tensas, como si ambos temieran tocar el tema que más les dolía. En algún momento, Julia sugirió terapia de pareja,
pero Pedro se negó. Creía que nada, ni siquiera la ayuda de un profesional podría llenar el vacío que dejó su hija. Los amigos de la pareja intentaron brindar apoyo. Al principio los visitaban constantemente, llevando comida y ofreciendo su hombro para llorar, pero Pedro evitaba a todos. Sentía que nadie podría entender la profundidad de su dolor y comenzó a alejar a cualquiera que intentara acercarse. Julia, por otro lado, mantenía algo de contacto con sus amigos, pero siempre con una cierta distancia emocional, como si no pudiera abrirse por completo con nadie. El punto de quiebre llegó meses después de la muerte de Clara. Una noche cualquiera, Julia estaba en la cocina, lavando los trastes en silencio, mientras Pedro estaba sentado en la sala, absorto en sus pensamientos. La televisión estaba encendida, pero él no prestaba atención. De repente, Julia dejó caer un plato en el fregadero. El ruido rompió el pesado silencio de la casa. «Pedro, no podemos seguir así», dijo ella, con la voz temblorosa. Él la miró, pero no pudo responder de inmediato. Julia se acercó con los ojos rojos de tanto llorar y continuó. «No puedo más. Es como si estuviéramos muertos junto con Clara». Esas palabras atravesaron a Pedro como una cuchilla. Sabía que el dolor los estaba destruyendo, pero escucharla decirlo en voz alta hacía la realidad aún más cruel. Julia se sentó a su lado, y por un momento pensó que ella quería que se reconectaran, pero lo que dijo a continuación fue el golpe final. «Creo que necesitamos un tiempo, quizás separados. No sé si puedo seguir así». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro sintió un nudo en la garganta, pero no pudo llorar. Parte de él sabía que Julia tenía razón. Su matrimonio ya no existía, no de la forma en que debía. La tragedia los había destrozado de maneras irreparables. Esa misma semana, acordaron separarse. No hubo discusiones acaloradas ni peleas. Era como si ambos estuvieran demasiado cansados para luchar por algo que parecía inevitable. Julia se quedó con la casa y Pedro se mudó a un pequeño departamento, lejos del vecindario que guardaba tantos recuerdos de su vida con Clara. El cambio no trajo alivio. De hecho, empeoró el estado de Pedro. En el pequeño departamento se sentía aún más solo, aislado del mundo, como si estuviera flotando en un vacío interminable. El trabajo, que antes había sido una distracción, ahora parecía carecer de sentido. Se despertaba todos los días sin energía para enfrentar otro día más, y muchas veces consideraba no levantarse de la cama. La culpa también lo consumía. Se sentía responsable por la deterioración de su matrimonio, por la muerte de Clara, y por cómo todo se desmoronó a su alrededor. Pedro evitaba ver a Julia. La idea de encontrar a su exesposa y enfrentarse a su dolor era insoportable. Sabía que ella seguía con su vida de alguna manera, pero él simplemente no podía hacer lo mismo. Los días se arrastraban y el luto se transformaba en una tristeza silenciosa y constante que se instalaba como una sombra permanente en su vida. Frecuentemente soñaba con Clara. En los sueños ella seguía siendo la niña alegre de antes, con la sonrisa iluminando su rostro. En los sueños estaban juntos, riendo y jugando como antes de la enfermedad. Pero al despertar, la realidad lo golpeaba como una ola fría, y Pedro se encontraba una vez más solo en su habitación, sintiendo el peso aplastante de la ausencia de su hija y el fracaso de su vida. Por más que lo intentaba, Pedro no lograba encontrar una salida a ese ciclo de tristeza y soledad. Evitaba a las personas, se aislaba de los amigos e incluso de las pequeñas alegrías que la vida pudiera ofrecer. Su vida se había convertido en una existencia sin propósito, donde los días parecían acumularse sin dirección ni esperanza. El invierno comenzaba a hacerse sentir, las mañanas eran más frías y de vez en cuando una fina niebla cubría las calles. Para Pedro, las estaciones pasaban sin que él realmente se diera cuenta. El tiempo había perdido su significado desde la muerte de Clara, y él vagaba por las calles como un fantasma, sin rumbo y sin propósito. La pequeña plaza cerca de su apartamento se había convertido en un refugio melancólico. Pasaba horas sentado en un banco bajo un árbol, observando el vacío frente a él,
perdido en pensamientos sobre todo lo que había perdido. Fue en una de esas frías mañanas que Pedro la vio por primera vez. Una niña pequeña, no muy diferente a Clara en edad, con el cabello castaño y enmarañado, los pies descalzos y la ropa demasiado desgastada para el frío que se avecinaba. Caminaba con cautela, sosteniendo algo en sus manos sucias. Pedro la miró, sintiendo una punzada de curiosidad, pero volvió a desviar la mirada, tratando de alejar cualquier sensación que pudiera alterar su rutina de vacío. La niña se detuvo cerca de él y, sin decir una palabra, extendió la mano. Entre sus pequeños y sucios dedos había una flor, una margarita, algo marchita, con los pétalos un poco dañados, pero aún hermosa. Pedro dudó por un momento, mirando la flor y luego a la niña. Sus ojos grandes y curiosos tenían algo familiar, algo que lo conmovió profundamente. «Aquí es para ti», dijo la niña con una voz suave pero firme. Él no supo qué decir. El gesto simple e inesperado lo dejó desconcertado. Lentamente tomó la flor de sus manos, todavía tratando de entender por qué una niña desconocida se le acercó con tal regalo. «Gracias», murmuró con la voz ronca por la falta de uso. La niña sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y salió corriendo por la plaza, desapareciendo entre los árboles. Pedro se quedó mirando la flor en sus manos, perplejo por la situación. Ese gesto insignificante había roto, aunque fuera por un instante, la barrera de tristeza que envolvía su vida. Guardó la flor en el bolsillo de su abrigo, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que de alguna manera aquello tenía un significado mayor. Al día siguiente, Pedro regresó a la plaza a la misma hora. No sabía exactamente qué esperaba, pero se sintió impulsado a ir. Se sentó en el mismo banco, cruzó los brazos para protegerse del frío y esperó. Y una vez más, ella apareció. La niña caminó hacia él con la misma sonrisa discreta, y esta vez traía un pequeño ramillete de flores silvestres. «Aquí para ti», dijo ella con la misma naturalidad del día anterior. Pedro aceptó las flores, y antes de que pudiera pensar en cómo agradecerle, la niña se sentó a su lado en el banco. «¿Cómo te llamas?», preguntó, balanceando sus piernas de adelante hacia atrás. «Pedro», respondió él sorprendido por la sencillez de la interacción. «Yo me llamo Sofía. Te he visto aquí solo. Siempre pareces triste», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Su observación lo tomó desprevenido. Sofía, una niña de la calle, descalza y con ropa delgada para el clima, hablaba con él con una claridad que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Pedro no sabía qué decir. En los últimos meses, había evitado cualquier tipo de conversación significativa, prefiriendo la soledad y el silencio. «Yo perdí a alguien», finalmente dijo, sin dar más detalles, pero sintiendo que eso era suficiente. Sofía asintió con la cabeza, como si entendiera perfectamente, y se quedó en silencio a su lado. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Ella solo miraba al frente, balanceando las piernas, mientras Pedro sostenía las flores en el regazo, sin saber por qué ese momento se sentía tan diferente a todos los demás desde la muerte de Clara. En los días que siguieron, la rutina se repitió. Sofía aparecía todas las mañanas con una nueva flor y conversaban por unos minutos. A veces hablaban de cosas simples, como el clima o lo que Sofía había visto en las calles. Otras veces, Pedro simplemente escuchaba mientras ella hablaba de cómo le gustaba correr por la plaza o de los pocos amigos que tenía en las calles. Nunca le preguntaba más sobre su dolor, pero él sentía que, de alguna manera, ella comprendía lo que él estaba pasando, incluso sin decir nada. Y gradualmente, algo dentro de Pedro comenzó a cambiar. Las interacciones con Sofía, aunque breves y simples, trajeron un destello de vida que no sentía desde hacía meses. La tristeza seguía ahí, pesada y constante, pero había momentos en los que lograba ver más allá de ella, aunque solo fueran instantes. Sin embargo, Pedro aún no entendía qué lo unía tan fuertemente a Sofía. Quizás era el recuerdo de Clara,
o el hecho de que, a pesar de su vida difícil en las calles, Sofía tenía una luz que él había perdido. Fuera lo que fuera, comenzaba a darse cuenta de que esos encuentros eran más que simples coincidencias. De alguna manera ella lo estaba ayudando a reconectarse con el mundo sin siquiera saberlo. El tiempo seguía pasando, y los encuentros diarios entre Pedro y Sofía se convirtieron en una especie de ritual. El frío del invierno comenzaba a perder fuerza, y la primavera daba señales de vida en la plaza, con los árboles floreciendo y el aire cada día más cálido. Pedro nunca había hablado con nadie sobre su amistad con la niña, pero de alguna manera esos breves momentos le daban sentido a su vida. Ella le recordaba constantemente a su hija, Clara, pero también representaba algo nuevo, algo que él no lograba comprender del todo. Sofía era una niña resiliente. A pesar de vivir en la calle, con poca protección contra el frío y sin el cuidado de un adulto, nunca se quejaba. Al contrario, su energía parecía contagiosa. Cada día llegaba con una flor distinta, y sus conversaciones variaban entre temas triviales y profundos. Había una ligereza en su manera de ver el mundo que contrastaba con la oscuridad que Pedro llevaba consigo. Poco a poco, él comenzó a abrirse más con ella. ¿Dónde vives, Sofía?, le preguntó una mañana, curioso y preocupado al mismo tiempo. Aquí y allá, respondió ella con naturalidad, balanceando los pies en la banca. A veces me quedo en la casa de una amiga, a veces en la calle, pero me gusta la plaza, es tranquila. Esa respuesta lo perturbó profundamente. La idea de una niña tan pequeña vagando por las calles, sin nadie que la cuidara, tocó algo dentro de él que había intentado ignorar. Sabía que Sofía era diferente de Clara, pero cada vez sentía más necesidad de protegerla, de estar presente en su vida. En algunas cosas era tan parecida a Clara, la curiosidad, la manera inocente de ver el mundo, y al mismo tiempo tan distinta. Sofía parecía tener una fortaleza que Clara nunca tuvo la oportunidad de desarrollar. Los días se volvieron más soleados y la plaza empezó a llenarse de flores y vida, así como la presencia de Sofía llenaba a Pedro de una esperanza silenciosa. Se daba cuenta de que su tristeza seguía ahí, siempre al acecho, pero los momentos con Sofía eran como un respiro en medio de la oscuridad. Reían juntos y se sorprendía sonriendo de nuevo, algo que no le pasaba desde la muerte de Clara. Era una sensación extraña, como si lo estuvieran sacando a la superficie después de haberse hundido por tanto tiempo. ¿Has pensado en volver a la escuela?, le preguntó una vez, intentando indagar un poco más sobre su vida. Sofía se encogió de hombros. Supongo que sí, pero nunca nadie me ha preguntado si quiero. Además, no sé dónde haría eso. Miró al suelo, pensativa, antes de continuar. Pero me gusta aprender. ¿Sabías que las flores nacen en lugares diferentes dependiendo de la temperatura del suelo? Pedro se sorprendió con la respuesta. A pesar de su situación en la calle, Sofía tenía una mente aguda y se daba cuenta de que, de alguna manera, ella era mucho más madura de lo que aparentaba. La vida en la calle le había dado una perspectiva que los niños de su edad rara vez tenían. Una mañana, mientras caminaban por la plaza, Pedro notó que Sofía estaba más callada de lo normal. Sostenía una pequeña flor amarilla, pero no se la entregó como de costumbre. Percibió una sombra en su mirada, algo que no había visto antes. ¿Estás bien?, le preguntó, sintiendo una punzada de preocupación. Sofía lo miró y esbozó una sonrisa débil. A veces las personas en la calle desaparecen. Amigas que tenía, una se la llevaron a un albergue, otra desapareció. Siempre tengo miedo de que me lleven también. Pedro sintió un nudo en el estómago. La idea de que se la llevaran de las calles, sin nadie que realmente se preocupara por ella, lo inquietaba. Sabía que era peligroso para ella seguir viviendo así, pero la idea de perderla en un sistema que él sabía que era imperfecto, también lo aterrorizaba. Sofía, ¿y si tuvieras un lugar para quedarte?, le preguntó, sintiendo que las palabras salían antes de que pudiera pensarlas por completo. La niña lo miró con curiosidad. ¿Cómo? Pedro dudó, no queriendo asustarla con una propuesta tan grande. Todavía no sabía exactamente qué estaba pensando,
pero la idea de verla desaparecer de su vida era insoportable. «Yo solo quiero que estés segura», dijo finalmente, sin revelar todo el torbellino de emociones que sentía. Los días continuaron pasando y Pedro se veía cada vez más involucrado con la presencia de Sofía. Empezó a llevarla a almorzar en un café cercano a la plaza de vez en cuando, solo para asegurarse de que tuviera una comida caliente. Esos momentos juntos, en los que la veía comer y hablar animadamente de cualquier cosa, eran un escape temporal del dolor que aún cargaba, pero al mismo tiempo, algo más profundo comenzaba a crecer dentro de él. La relación que tenía con Sofía no era solo un alivio para su dolor, era una oportunidad de redención. Se daba cuenta, lentamente, de que su presencia en la vida de ella le estaba dando una nueva razón para seguir adelante, una razón para no hundirse por completo en el duelo. Sofía le hacía sentir que, a pesar de todo, aún había algo por lo que luchar. Un día, después de su encuentro habitual en la banca de la plaza, Sofía lo abrazó antes de salir corriendo. Fue un gesto simple, pero inesperado. Pedro se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo el calor de ese abrazo, un calor que no había experimentado desde que Clara se fue. Y en ese momento supo que algo había cambiado. Sofía no era solo una niña perdida en las calles a la que sentía compasión. Se había convertido en parte de él, parte de su historia, y la idea de perderla, de verla desaparecer de su vida, era algo que simplemente no podía soportar. La cuestión era, ¿qué iba a hacer al respecto? Esa mañana Pedro caminó hasta la plaza como de costumbre, pero algo se sentía diferente. El aire parecía más pesado y el habitual canto de los pájaros estaba ausente. Se sentó en el banco bajo el árbol, como siempre lo hacía, y esperó. Cada minuto que pasaba, miraba a su alrededor esperando ver a Sofía aparecer con su flor del día, como lo había hecho religiosamente durante semanas. Pero los minutos se convirtieron en una hora, y Sofía no apareció. Al principio, Pedro trató de convencerse de que tal vez estaba retrasada. Quizás algo la había distraído en el camino. Después de todo, los niños no tienen el mismo sentido de urgencia que los adultos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la inquietud en su pecho crecía. Sofía siempre aparecía, incluso en los días fríos o con llovizna ligera. La regularidad de su presencia era algo en lo que Pedro había comenzado a depender, casi sin darse cuenta. Pero ese día, ella no estaba, y el banco vacío a su lado se sentía más frío y solitario que nunca. Esperó por otras 2 horas, mirando en todas las direcciones de la plaza, pero no apareció. Finalmente, Pedro se levantó, con el corazón pesado. Tal vez solo era un contratiempo, pensó. Quizás por alguna razón, Sofía había encontrado otro lugar donde estar, pero una voz interna, susurrando suavemente, le decía que algo estaba mal. En los días siguientes, Pedro regresó a la plaza a la misma hora, siempre esperando verla aparecer de la nada con una flor en mano y una sonrisa tímida en el rostro. Pero Sofía nunca volvió. La incomodidad que había sentido al principio se transformó en angustia. Comenzó a preguntar a los habituales de la plaza si habían visto a la niña, pero nadie sabía nada. Parecía que Sofía había desaparecido sin dejar rastro. Pedro sintió una punzada de desesperación. La idea de que ella pudiera estar vagando sola por alguna parte peligrosa de la ciudad, o peor aún, que algo más serio le hubiera pasado, lo consumía. Comenzó a caminar por los barrios cercanos, preguntando a quienes encontraba, yendo a cafés y tiendas, pero nadie había visto a una niña que coincidiera con su descripción. En el tercer día sin noticias, Pedro encontró a una señora mayor que vendía flores en una esquina cerca de la plaza. Le había comprado flores algunas veces para dejar en la tumba de Clara y pensó que quizás ella podría haber visto a Sofía. «Disculpe, señora, ¿por casualidad ha visto a una niña pequeña, de cabello castaño, que solía estar en la plaza? ¿Se llama Sofía?», preguntó Pedro tratando de contener la urgencia en su voz. La mujer frunció el ceño por un momento, pensativa. «Sofía, sí, la niña que a veces viene a ayudarme a acomodar las flores. La vi el otro día,
Parece que se la llevaron los asistentes sociales. Pedro se quedó paralizado. ¿Se la llevaron? ¿A dónde? La señora suspiró. Se la llevaron a un albergue. Dicen que ya no podía estar en las calles, que era peligroso. La confirmación fue como un golpe en el estómago. Pedro sabía que Sofía vivía en las calles, pero la realidad de que la hubieran sacado a la fuerza de su libertad y la hubieran puesto en un sistema que él sabía que era deficiente, lo perturbaba profundamente. La idea de que ella estuviera sola en un orfanato, sin nadie que realmente se preocupara por ella, lo hizo revivir el mismo miedo a la pérdida que sintió con Clara. Agradeció a la señora y, sin perder tiempo, regresó a su apartamento para buscar información. El sistema de albergues y orfanatos era burocrático, y la idea de encontrar a Sofía entre tantos lugares parecía casi imposible. Pero Pedro no podía rendirse. Sabía que, si no la encontraba, la sensación de pérdida sería insoportable, como si estuviera fallando nuevamente con alguien a quien se había acercado. Pedro pasó los días siguientes buscando a Sofía en varios albergues. Llamó a instituciones, tocó puertas y enfrentó una burocracia que puso a prueba su paciencia y su fuerza emocional. Con cada negativa que recibía, sentía el peso de la angustia aumentar. La idea de que Sofía pudiera estar encerrada en un lugar frío sin el cuidado que merecía hacía que la búsqueda fuera cada vez más urgente. Finalmente, después de días de búsqueda y contactos sin respuesta, Pedro encontró el orfanato donde Sofía había sido llevada. Era un edificio antiguo, de aspecto desgastado, y había algo desolador en esa construcción, como si estuviera lleno de historias de niños que habían sido olvidados por el mundo. Entró y fue recibido por una asistente social que parecía abrumada. Pedro respiró hondo y preguntó por Sofía, tratando de mantener la calma, aunque su corazón estaba acelerado. «Ah, Sofía», dijo la asistente, hojeando algunos papeles. «Sí, está aquí. La trajeron hace unos días. Desafortunadamente no tenemos mucha información sobre su familia, así que permanecerá bajo nuestro cuidado hasta que encontremos una solución». «Me gustaría verla», pidió Pedro, su voz más temblorosa de lo que le gustaría admitir. La asistente lo miró con curiosidad, pero asintió con la cabeza. «Voy a llamarla. Espere un momento». Mientras esperaba, Pedro sentía el corazón pesado, mezclado con ansiedad y alivio. Saber que Sofía estaba viva y bien era un alivio, pero la idea de que estuviera atrapada en ese lugar lo incomodaba profundamente. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente dejarla ahí como una extraña más. Cuando finalmente apareció Sofía, sus ojos se iluminaron al ver a Pedro. Corrió hacia él, rodeándolo con un fuerte abrazo, y en ese momento él supo con total certeza que no podía perderla. Pedro apenas lograba disimular la mezcla de alivio y preocupación que sentía al ver a Sofía frente a él, con sus ojos llenos de esperanza y esa sonrisa sincera que siempre le ofrecía. El abrazo que le dio fue tan fuerte que casi sintió las lágrimas subir, pero se contuvo. Allí, en ese orfanato frío y distante, Pedro supo con toda certeza que algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. No podía simplemente salir de allí y dejarla atrás. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose para quedar a la altura de Sofía, con la preocupación evidente en su voz. Sofía asintió con la cabeza, pero había una tristeza en el fondo de sus ojos. «Estoy bien. Pero no me gusta aquí, Pedro. Es extraño. Son amables, pero...» Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «No es como antes, cuando podía estar en la plaza». Él sintió un nudo en el pecho. No era justo que Sofía se quedara ahí, en un lugar que la separaba de la libertad que conocía, por difícil que fuera su vida en la calle. Y entonces, sin pensarlo mucho, Pedro dijo lo que había estado rondando en su mente los últimos días. «Te sacaré de aquí, Sofía. Te lo prometo». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Cómo?». Su voz era una mezcla de sorpresa y esperanza. Pedro no tenía todas las respuestas, pero su determinación ya estaba clara. Tenía que actuar rápido. El sistema de adopción era notoriamente burocrático y complejo.
pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para asegurar que Sofía tuviera un hogar con él, donde estuviera segura y recibiera amor. No podía perder a otra persona que se había vuelto tan importante en su vida. No otra vez. Encontraré la manera, dijo con firmeza. Necesito resolver algunas cosas, pero volveré por ti. Lo prometo. La sonrisa de Sofía fue débil, como si tuviera miedo de creer por completo, pero asintió. Pedro salió del orfanato con una mezcla de emociones. Parte de él estaba aliviado por haberla encontrado finalmente, pero ahora el verdadero desafío comenzaba: adoptar a Sofía y sacarla de ese lugar. En los días siguientes, Pedro se sumergió de lleno en la burocracia del proceso de adopción. Se puso en contacto con trabajadores sociales, asistió a reuniones y entregó documentos. El sistema, como temía, era un laberinto de reglas, evaluaciones y formalidades. Cada día que pasaba parecía una prueba de paciencia y resistencia emocional. Siempre había más papeles que llenar, más personas a las que convencer, más reuniones que programar. Las primeras reuniones con las autoridades responsables de la adopción no fueron fáciles. El hecho de que Pedro hubiera perdido a su hija y se hubiera separado recientemente de su esposa parecía ser visto como un signo de inestabilidad emocional. Las preguntas sobre su estado mental lo irritaban, pero se controlaba, sabiendo que cualquier error podría comprometer sus posibilidades de obtener la custodia de Sofía. ¿Entiende que este es un proceso delicado?, dijo una de las trabajadoras sociales durante una de las reuniones. Necesitamos asegurarnos de que Sofía esté en un ambiente estable y seguro. Ya ha pasado por mucho. Lo entiendo, pero sé que puedo ofrecerle eso, respondió Pedro, tratando de controlar el tono de su voz. Yo perdí a mi hija hace algún tiempo y sé lo que es amar y cuidar a un niño. No puedo perder a Sofía también. La trabajadora social lo observó por un momento, como si intentara medir la sinceridad de sus palabras. La adopción no es algo que podamos apresurar. Hay reglas, procedimientos. Puede llevar meses, señor. Meses. La palabra resonó en la mente de Pedro como un golpe. Cada día que Sofía pasaba en ese orfanato parecía un día más en que él fallaba en protegerla. La idea de esperar meses era insoportable. Sabía que Sofía, con toda su resiliencia, merecía más de lo que el sistema podía ofrecer. A pesar de las dificultades, Pedro no se rindió. Hacía visitas regulares a Sofía en el orfanato, tratando de animarla mientras lidiaba con la creciente frustración de ver el proceso avanzar tan lentamente. Cada encuentro con ella era un recordatorio de por qué estaba luchando. Ver la alegría en los ojos de Sofía cada vez que él llegaba era lo único que lo mantenía firme, pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. Cualquier retraso adicional podría hacer que Sofía fuera enviada a otra familia o realojada, algo que no podía aceptar. Estaba decidido a cumplir su promesa. En medio de tantas dificultades, Pedro buscó ayuda legal para acelerar el proceso, consultando a abogados especializados en adopciones. Sabía que, sin ayuda, podría perder el control de la situación. Cada paso era una batalla, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Las visitas al orfanato continuaban, y aunque Sofía intentaba mantener la sonrisa, Pedro veía que comenzaba a perder un poco la esperanza. «No te voy a abandonar, Sofía», le dijo un día, tomando sus manos con firmeza. «Solo necesito un poco más de tiempo. Estoy luchando por ti». Sofía asintió, pero Pedro se dio cuenta de que estaba cansada de esperar y el dolor de verla en ese estado lo consumía por dentro. Sabía que se acercaba a una decisión crucial, una que definiría no solo su futuro, sino también el de él. El día estaba nublado cuando Pedro finalmente recibió la llamada que tanto había esperado. La voz del otro lado de la línea, aunque formal y profesional, traía las noticias que había anhelado escuchar por tanto tiempo. «Señor Pedro, quiero informarle que su solicitud de adopción ha sido aprobada. El proceso de formalización comenzará en los próximos días». Pedro apenas podía creer lo que estaba oyendo. Era como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Después de meses de ansiedad, reuniones agotadoras y una burocracia que parecía interminable, finalmente
había llegado el momento que tanto deseaba. Sofía sería oficialmente parte de su vida y no permitiría que nada más la alejara de él. Sin perder tiempo, Pedro fue al orfanato ese mismo día. Cuando llegó, el viejo edificio de paredes desgastadas parecía menos sombrío que en sus visitas anteriores. Tal vez era porque, por primera vez, sabía que saldría de allí con Sofía. Cuando ella apareció en el pasillo, los ojos de Sofía se iluminaron como siempre, pero había algo diferente en ese encuentro. Había un entendimiento silencioso entre ambos de que ese momento era decisivo. Pedro se arrodilló frente a ella con el corazón acelerado y sostuvo sus pequeñas manos con firmeza. «Te dije que volvería, ¿no es cierto?», dijo Pedro tratando de contener la emoción que inundaba su voz. Sofía lo miró con una mezcla de alivio y felicidad. Era una niña, pero las experiencias en la calle y en el orfanato la habían hecho más madura de lo que su edad indicaba. Ella entendió lo que Pedro quería decir, aunque no necesitara ponerlo en palabras. «¿Me vas a llevar a casa?», preguntó ella, con la voz cargada de esperanza. Pedro sonrió, sintiendo cómo una lágrima solitaria corría por su mejilla. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Sofía saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza, como si nunca más fuera a soltarlo. La sensación era diferente a cualquier otra que Pedro hubiera experimentado. El vacío que había sentido desde la pérdida de Clara seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería por completo, pero ahora podía sentir algo nuevo, algo que llenaba parte de ese espacio perdido. Sofía no era Clara, y él sabía que no estaba reemplazando a su hija, pero ella había traído de vuelta una luz que pensó que había perdido para siempre. En los días que siguieron, Pedro y Sofía empezaron a construir una nueva rutina juntos. El pequeño departamento, antes solitario y sin vida, ahora estaba lleno de sonidos y colores. Sofía trajo consigo una energía que parecía contagiar cada rincón de la casa. Decoró el cuarto que Pedro había preparado para ella con dibujos y flores que recogía durante sus paseos, siempre con ese entusiasmo infantil que él tanto admiraba. Pasaban horas platicando, y Pedro descubría más sobre Sofía de lo que jamás había sabido. Ella le contaba historias de su vida en la calle, de los pocos amigos que hizo y de las dificultades que enfrentó. Pero, al mismo tiempo, Pedro se daba cuenta de que, a pesar de todo, ella no se definía por esas dificultades. Era fuerte, resiliente y, sobre todo, optimista. Era como si hubiera decidido ver el lado más bonito de la vida, incluso cuando las circunstancias eran tan adversas. Un día, mientras caminaban por la misma plaza donde se conocieron, Sofía se detuvo frente a un parterre de flores y tomó una pequeña margarita. «Esta es para ti», le dijo, extendiéndole la flor a Pedro, como lo hacía cada vez que se encontraban en el pasado. Pedro tomó la flor y sonrió, sintiendo una profunda conexión con ese gesto. Era un símbolo simple pero poderoso del viaje que los había unido. En ese momento, entendió que, aunque la vida nunca volvería a ser como antes, aún podía ser buena, aún podía haber momentos de belleza y amor. Sofía le había mostrado eso. Mientras caminaban de regreso a casa, tomados de la mano, Pedro miró a la niña a su lado y supo, con toda certeza, que había encontrado un nuevo propósito. No era lo que había planeado para su vida, pero era lo que necesitaba. Y esta vez no iba a fallar. Se habían encontrado por casualidad, pero ahora, juntos, estaban listos para seguir adelante, comenzando un nuevo capítulo, no como sustitutos de una vida perdida, sino como dos sobrevivientes, construyendo algo nuevo, juntos. El camino hasta allí había sido largo y lleno de desafíos, pero ahora Sofía podía mirar hacia el futuro con esperanza. Junto a Carlos sentía que tenía una nueva oportunidad para ser feliz, para construir la vida que siempre había soñado. Juntos habían superado barreras, miedos y desconfianzas, y lo más importante, descubrieron que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más profundas.